Hola, Nevaí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, bien, bien, gracias por invitarme a tu programa, es un honor estar aquí, muchas gracias. Pues bienvenida, el honor es para mí. Creo que venimos hablando como de cosas muy interesantes que me han llamado mucho la atención y que creo que es importante que también la gente sepa, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, me gustaría como darte un espacio para que te presentes, para quien a lo mejor no vio los dos videos anteriores, que les recomiendo que lo vean, porque la verdad es que creo que sí salió material como muy interesante y que puede gustarles bastante, ¿no? Entonces, pero a lo mejor para quien no pudo verlos, que te presentaras, como a qué te Ujú. dedicas. Sí, bueno, mucho gusto, hola a todos, mi nombre es Nevaí Flores, yo soy psicóloga general de licenciatura y después decidí dedicarme ya a una especialidad que es la neuropsicología, lo hice como maestría, se hace así como una especialidad y pues a eso me dedico actualmente, tanto. Bueno, estoy en el consultorio y también me dedico a la parte académica, doy clases también, pero bueno, también relacionado con neuropsicología. Así que, bueno, sí, si pueden, si tienen oportunidad, vean los otros dos videitos que tenemos al respecto sobre este tema, sobre la neuropsicología. Eh, el primero se trata sobre qué rayos es la neuropsicología y qué es lo que estudiamos, que les hago un resumen rápido, pues es la relación que existe entre la cognición y el cerebro, y la cognición se entiende como todas las habilidades que nos permiten enfrentarnos al mundo, como la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje. Y el segundo video que grabamos se trata sobre la prevención de algunas enfermedades cerebrales y también cómo podemos cuidar nuestro cerebro de forma general, ¿no? Así que pues vayan. Vean el material que tiene Javi, el mío y el de todos, que es muy interesante. Gracias. Bueno, como bien dijiste, la vez pasada hablábamos como de este pico que alcanzamos en nuestra madurez, ¿no? En la cuestión cognitiva y cómo a partir de ahí como que hay también un declive o digamos vamos perdiendo funciones, etcétera, ¿no? Y dabas como algunos consejos de cómo afrontar esta cuestión, ¿no? Que digamos es algo natural que pasa, que a todos nos va a suceder, pero quería que dedicáramos este video a estas otras circunstancias como especiales, ¿no? Que tiene que ver con las patologías, con accidentes cerebrovasculares, tumores, etcétera, ¿no? Todo aquello que no es tan común o no es tan normal, ¿no? Ujú. Sí, nosotros en neuropsicología, bueno, en la medicina supongo, le llamamos etiología del daño cerebral. Es decir, qué cosas pueden causar daño cerebral. La mayoría les comentaba en los otros videos de los pacientes que nosotros vemos dentro de la clínica, del consultorio, pues son personas que tienen daño cerebral adquirido. También podemos trabajar con pacientes que no han adquirido el daño, sino que ya nacieron con él. Por ejemplo, les comentaba el síndrome de Down, que fue algo con el que yo trabajé durante mi maestría. Este, también tuvimos un paciente con discapacidad intelectual y de lo que se trata es esto, pues es de trabajar con sus habilidades para lograr que sea lo más independiente posible, no tanto como terapia ocupacional, sino más bien estas habilidades de memoria y de aprendizaje, de atención, que podamos ir fortaleciéndolas para que su capacidad intelectual pues pueda fortalecerse un poco. De todas maneras, seguiría con el diagnóstico de discapacidad intelectual, pero pues abordarlo desde otra parte de la neuro como para fortalecer lo que existe en esa persona. Y bueno, eso sería como pacientes que nacen con daño cerebral, pero generalmente nosotros nos dedicamos a trabajar con pacientes que estaban bien y tuvieron un accidente. Puede ser desde, cuando les digo un accidente, pues parece como accidente automovilístico, Ujú. que son muy comunes en los jóvenes, y este golpe que se genera, o sea, este sangoloteo, ¿no? De la cabeza, normalmente pues te causa un daño, puede ser o no, pero normalmente pues tienes que revisar si hay daño cerebral. También, por ejemplo, caídas, accidentes, ¿no? Caídas que caen
de escaleras o de edificios o no sé, cualquier caída que te pegas en la cabeza, que nosotros le llamamos traumatismo craneoencefálico, también hay que revisar si no hubo secuelas importantes a raíz de ese traumatismo. Otras cosas que podemos trabajar son los accidentes cerebrovasculares, que son ACVs, o enfermedad cerebrovascular, que son los EBCs. Y eso pues depende si es hemorrágico o isquémico, pues y en qué zona del cerebro, pues también normalmente se ven afectadas las habilidades cognitivas. Tumores, y depende en qué parte del cerebro te salga el tumor, también es esa habilidad que se va a ver afectada. Epilepsia, les comentaba en el programa pasado, que depende de dónde esté tu foquito de la epilepsia, es donde esa zona regularmente comienza a tener daño. O sea, esa zona que se encarga de cierta habilidad cognitiva, pues es la que comienza a tener daño. Ujú. Y, por ejemplo, ¿tú cuáles ves que sean las más comunes? Así que te lleguen como mucho a clínica. Pues mira, sobre todo deterioro cognitivo por envejecimiento. O sea, es normal que tengamos un deterioro cognitivo, o sea, se da normalmente porque pues nuestro órgano del cerebro va envejeciendo junto con el resto de nuestro cuerpo, pero, y bueno, se empiezan a dar olvidos benignos, así les llamamos también nosotros, o sea, olvidos que pasan, que son normales y que pertenecen a nuestro deterioro normal, pero cuando ya empiezan a interferir con la independencia de la persona, pues ya ahí es cuando comienzan a preocuparnos y también pues hay escalas que nosotros tenemos de decir, bueno, esta persona ya tiene, no sé, 75 años, pero resulta que cuando tú le haces preguntas de memoria, le cuentas una historia, ya no te puede contestar las preguntas que le haces, ¿no? De recuerdo, y dices, esto ya no parece muy normal, este Ujú. deterioro que está teniendo ya es patológico. Entonces me llegan muchos pacientes que de hecho ya fueron con el neurólogo y es el neurólogo quien les dice, o sea, les ponen la receta así, tienes este fármaco y terapia neuropsicológica, ¿no? Como una medicina, por así decirlo, más, ¿no? En Ujú. realidad son pocos los pacientes que me llegan que no van mandados por un neurólogo, sino es el neurólogo quien nos manda a los pacientes. Eh, Tuve un caso apenas de síndrome de Tourette, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Bueno, para los que nos escuchan que no conocen el síndrome de Tourette, son estos problemas que se dan de tics, que las personas no pueden controlar sus tics. Normalmente son motores, pero también pueden empezar a tener tics vocales. Y se conoce mucho este síndrome por la variante menos común, que es la coprolalia, que significa eso, es decir malas palabras sin... El hablar y hablar, ¿no? O sea, como Sí. estas frases que a lo mejor entran, como que fuera de contexto o, eh, ¿cómo decirlo? Como que no son pertinentes a lo mejor al contexto social, pero que no pueden evitar decirlo, ¿no? Sí, sí. Y la coprolalia dicen puras groserías. Ujú. Y, o sea, no, es inevitable, o sea, ellos no pueden controlarlo. Y de hecho, cuando lo intentan controlar, se ponen más ansiosos y entonces hacen más tics. Y entonces, pues bueno, resultó que llegó porque es muy común que las personas con síndrome de Tourette tengan un trastorno por déficit de atención, un TDA. Ujú. Entonces, pues bueno, llegaron como para ver si esta persona también tenía TDA aunado al síndrome de Tourette, ¿no? Entonces, pues bueno, también trabajamos con eso. eh, pero sí, generalmente quien llega a mi consultorio muchos son adultos mayores. Pero bueno, de repente como que los neurólogos también te empiezan a identificar y entonces te pueden mandar muchos niños con TDA, con problemas de lectoescritura, con, ¿no? Que eso tampoco sería algo, un daño cerebral adquirido, sino que nacen con él, con ese perfil, ¿no? Un niño con, una persona con TDA, con trastorno por déficit de atención, nace siendo TDA, ¿no? Entonces, pues bueno, también estos pacientes llegan. ¿Y quién más? Mm, y he tenido varios casos de EBCs, de enfermedades vasculares, cerebrales, y además de gente muy joven, Javi. Ya tengo dos Sí, pacientes con 40 años, 40.
con eventos cerebrovasculares. Entonces, eso me preocupa bastante, bastante. Sí, eso te iba a decir, es como algo más de jóvenes, ¿no? No, de hecho, no. ¿No? Y O tendría que ser distinto. es que los accidentes cerebrovasculares se causan por varias razones, pero Ujú, de las que suceden así, digamos, común, puede ser, es por hipertensión, ¿no? O sea, gente que no cuida su presión arterial, así que todo el tiempo, ay, se me subió la presión, ay, se me bajó la presión, ay, se me subió la presión, y que no toman su medicamento regularmente, eh, luego puede llegar al cerebro y pues causar un daño, ¿no? También, por ejemplo, los trombos que se generan ujú. en las vías sanguíneas pueden llegar, o sea, se hacen coágulos y llegan también al cerebro, ¿no? Por eso hay muchas personas que también toman anticoagulantes y cuando esto no está regulado, pues también pueden llegar al cerebro y tapar. Entonces, pues los casos que he tenido de gente joven es sobre todo por hipertensión, porque hay gente cada vez más joven que tiene casos de hipertensión por obesidad, por cuestiones también familiares, ¿no? Porque es altamente hereditario. Entonces, pues bueno, pero sí me preocupa que tengamos casos de personas tan jóvenes en el consultorio. Y pues lamentablemente también de accidentes automovilísticos que tuvieron un traumatismo craneoencefálico y pues tienes que ver qué secuelas quedaron. Normalmente ahí es bastante grave, porque los jóvenes que se accidentan, pues tú sabes que, ay, bueno, vas a sonar como disco rayado, aunque pues es verdad, pues van Ujú, a altas velocidades y los accidentes suelen ser muy aparatosos. Entonces, pues también eso pasa, ¿no? ujú. ¿Y cómo podría detectar, por ejemplo, una persona que está teniendo un accidente cerebrovascular? ¿Cómo podría detectarlo a tiempo? Uf, qué buena pregunta. De hecho, se han hecho campañas muy fuertes alrededor de eso, porque los momentos que tienes entre que te da el accidente y que no queden secuelas son críticos. Entonces, han hecho muchas campañas para que la gente sepa cuáles son los síntomas que tú puedes ver, porque obviamente pues, no se ven en el cerebro. O sea, que se Claro. tape una vena o que hay una hemorragia, tú no lo puedes ver. La única manera de darte cuenta es conductualmente. Entonces, es gente que de repente se empieza a desorientar, pero una desorientación así muy evidente, ¿no? Y ellos te dicen, además empiezan, me siento raro, no sé qué está pasando, ¿no? Y de repente ha habido casos que hasta vomitan, pero o sea, muy fuerte, Ujú. o de repente es como, ¿dónde estoy? Y así, o sea, te dicen, y ellos saben, ellos te van a decir que algo está pasando, pero no lo van a poder definir. La gente que te está teniendo un evento cerebrovascular no te dice, ay, me explotó algo en la cabeza, ¿no? Claro. Sino empiezan a decirte, se nota, o empiezan a hablar sin sentido. Cuando ustedes vean eso, tienen minutos para llegar al hospital. Em, Te puedo contar una experiencia personal. Mi mamá Sí. sufre del corazón y ella tiene problemas con la vascularización en general, ¿no? Sus arterias son más chiquitas de lo que la gente es y entonces toma anticoagulantes. Bueno, antes de que supiéramos qué es lo que le estaba pasando, en una ocasión estábamos así creo que estábamos comiendo y empezó a decir, ay, me siento rara, me siento mal, y se fue a acostar, pero desde antes, fíjense, pasaron como, yo creo que un día antes, o será ese mismo día, pero horas antes, íbamos a la tienda y mi mamá me decía, vamos a comprar leche. Sí, fuimos, llegamos a la tienda y me dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y yo ahí Mm. dije, o sea, son esas cosas que tú notas que tu familiar no va bien. Y ya que estábamos en la casa, pues es cuando empezó como y ella sí lo pudo expresar, me siento desorientada. No, claro, si yo hubiera sabido lo que sea ahorita, en ese mismo instante tomo un carro, un taxi, lo que sea, y nos vamos al hospital. Porque lo Claro. que tienen que hacer es destapar la vena o la arteria que está tapada en el cerebro y permitir que siga, porque si no, se tapa y todo lo donde llega la sangre de lo que se tapó se muere, porque ya no tiene alimento, ¿no? Ni oxígeno ni glucosa, que son dos cosas que les había dicho. Claro. O en el caso de que haya una hemorragia, por ejemplo, un aneurisma, que pues no es por asustarlos, pero nadie sabemos si tiene un aneurisma. O sea, puede que yo lo tenga en mi cabeza y que se llegue Ujú. a reventar en un momento o que nunca se reviente.
y se revienta, se llena de sangre el cerebro, empieza a empujar la masa encefálica y esto empieza, o sea, a pegarla contra espacios donde no está pegada, o sea, está ocupando un espacio la sangre que debería pertenecer al cerebro y empieza a haber daño cerebral también. Entonces, de lo que se trata es correr al hospital y tratar, ya sea de detener la hemorragia o de destapar la parte del eh, vascularmente que está obstruida para que la sangre empiece a correr de nuevo. Pero pues no se sabe. De hecho, cuando llegan al hospital reconocen los síntomas y dan medicamento pues, para evitarlo, pero el paciente se queda como en terapia intensiva esperando que reaccione bien, porque si no, las secuelas se van y se van y se van y se van acumulando en el paciente, o sea, sigue perdiendo, sigue acumulando daño cerebral. Entonces, pues Ujú. bueno, te cuento que yo no sabía esto, yo no llevé a mi mamá al hospital y hoy de verdad, o sea, por cuestiones de vida, gracia divina, como ustedes lo que crean y como ustedes lo llamen, pues fue un evento transitorio y su cerebro pudo recobrarse naturalmente. Oh, Pero qué si bueno. no, yo les estaría contando otra historia, ¿no? Y puede Ah, ser que queden muy, muy mal, de verdad, pacientes muy mal, sin poder hablar, sin poder caminar, sin poder, pues, no sé, el movimiento también de las manos o de la cara, o que ya no puedan leer o escribir, depende en qué parte te haya dado el derrame o la isquemia, ¿no? Que no tener sangre. Entonces, pues sí, hay que ser, o sea, cuando les pase esto, así se los digo a quien me escuchen, no duden, o sea, si hay algo que vende al cerebro, con eso ni la piensen. Es mejor que lleguen al hospital y digan, ay, fue una falsa alarma, a que se queden en casa pensando así como que será, no será. No, ustedes llévenla al hospital. Es así, momentos críticos. claro. No, y además entiendo que, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares, hay algunos que son como dices, de forma inmediata, y hay algunos que también como que toman tiempo, ¿no? Como que los síntomas se dan un poco más, de forma más sutil. No, generalmente, o sea, O, cuando ya hay ajá, el taponamiento o que está llegando, o sea, yo te puedo decir ahorita que yo creo que lo que le pasó a mi mamá, además de ser transitorio, ujú, como sabíamos, o sea, ahora ya sabemos que sus arterias son más delgadas, probablemente no estuvo llegando la suficiente sangre eh, por un tiempo prolongado. Parece ser que no quedó daño porque ya he trabajado con ella y he visto y así, pero normalmente los taponamientos o hemorragias son súbitos. O sea, el caso de mi mamá, con decirte que se llama síndrome coronario X, o sea, sí, es súper raro, ni ujú, casi nadie lo tiene y no se sabe ni cómo ni por qué, ¿no? Ese es un caso muy particular, pero normalmente son súbitos y es muy evidente que está pasando. O sea, en ese momento tendrían que hacer algo, ¿no? No se ya. da de manera paulatina, digamos, no. Normalmente es así, muy insidioso, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, en el caso de un tumor cerebral, Ese sí. ¿cómo podrían también dar cuenta, no? Porque yo te cuento que también yo tuve una experiencia personal, ¿no? O sea, no yo, pero mi papá falleció de un tumor cerebral hace muchos años, ¿no? Pero pues nosotros nos dimos cuenta porque de plano se le paralizó parte del cuerpo, ¿no? O sea, una mitad del cuerpo se le paralizó y se cayó de las escaleras y fue que pudimos saber que algo estaba pasando, además de que ya sabíamos que él tenía ese diagnóstico y se le reactivó, etcétera, ¿no? Eh, Ah, ok. pero, pero entiendo que también pueden ser síntomas como muy sutiles, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Con los tumores sí. Ajá. De hecho, la mayoría de la gente se entera que tiene un tumor cuando ya el tumor es basta, o sea, sí, voy a ocupar esta palabra, bastante grande como para Ajá. empezar a causar daño. Y llega un momento en que el cerebro ya no puede aguantar la presión, por ejemplo, o ya está presionando una parte súper, súper importante y el cerebro ya no logró adaptarse y es cuando vemos los síntomas. Pero en realidad, cuando detectan un tumor, pueden haber pasado. Tengo un paciente que le retiraron un tumor apenas y me dijo que tenía 15, parece ser que tenía 15 años con el tumor. Wow. Entonces, pues bueno, no. Lo que pasa es que va creciendo tan lentamente la mayoría de los tumores. Hay tumores que crecen rápido, sí, es Sí. verdad, pero hay muchos que crecen bastante lento. Entonces te decía, plasticidad cerebral.
Entonces, aunque el cerebro empiece a empujarse de ciertas partes donde está el tumor, o sea, imagínense, ¿no? Que va creciendo, la masa cerebral se va adaptando lentamente también, o sea, esta capacidad del cerebro de adaptarse a un objeto que no debería estar ahí, pues lo va logrando hasta que llega un punto que yo creo que fue lo que le pasó a tu papi, pues que ya está grande o de un tamaño que ya está afectando, o en una zona, a lo mejor no tiene que ser tan grande, pero una zona muy crítica que ya causa alteraciones conductuales o cognitivas, y ahí es cuando pues, ya empiezas con 1000 exámenes, me imagino que así fue también con tu papá, ¿no? Saber qué Sí, está claro, pasando, claro. y hasta que llegan a hacer una resonancia, que casi casi es de las últimas cosas que hacen, porque no son nada baratas. Sí, Entonces, pues no es como que, o sea, yo nunca me he hecho una resonancia de mi cerebro, ¿no? O sea, no sé ni cómo esté ni nada. claro. Y yo creo que la gente que se lo ha hecho es contada y ahí es cuando te puedes dar cuenta si es que tienes un tumor y hasta que más bien tienes manifestaciones. Mm, Claro, porque además creo que hay que tomar en cuenta como que, o sea, pensamos como en los tumores malignos y los benignos, ¿no? Y decimos, bueno, los benignos no hay problema porque precisamente son benignos, ¿no? Pero creo que eso es un error porque también, digamos, en el cerebro, un tumor benigno que esté, por ejemplo, a mi papá le pasó así, ¿no? O sea, era un tumor benigno, de hecho, pero exacto. el lugar donde estaba colocado era como muy complicado, muy difícil y pues eso fue lo que causó como el problema, ¿no? Aparte me imagino que tu papá estaba joven, ¿no? Sí, 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 bastante. Y hacía ejercicio y todo. Mm. Era como, Es como que eso, interesante. sí. Sí, de los tumores, pues no se sabe, o sea, todo, te da el tumor donde te da el tumor, no. O sea, hay gente que te le da cáncer de pulmón sin ser fumador, ¿no? O Claro. sea, como Sí, por sí, qué. sí. Tampoco sabemos por qué se generan los tumores cerebrales, como en toda la parte del cuerpo, pero te preguntaba precisamente para esto, para que nuestros escuchas sepan que o sea, no significa tumor que ya está viejito, sino te puede dar un tumor muy joven. No es Ujú. para asustarlos ni nada, vuelvo a Claro, decirlo, claro. sino creo que también el conocimiento pues te da poder, te da tomar decisiones sobre tu salud. A lo mejor lo que pasó con mi paciente que estoy trabajando ahorita es que ah, cuando ya es muy crítico, porque de hecho él empezó a tener convulsiones, entonces se dan cuenta, o sea, como, ¿por qué está pasando esto, no? Y entonces ya lo llevan al hospital de emergencia porque estaba en un estado crítico, le hacen la resonancia, se dan cuenta que tiene el tumor, dicen, ¿saben qué? Esto hay que retirarlo ya, o sea, ya estamos en un punto crítico, pero en la zona que la tenía el tumor, él ya había estado teniendo manifestaciones conductuales, o sea, cuando le dicen de qué se encarga esa parte del cerebro, la Ujú. familia comienza a recordar y es de, con razón te comportabas así, ay, con Oh, razón había esto, pero son cambios tan sutiles y tan lentos que la familia sí llega a un punto que se da cuenta, pero no es que de la noche a la mañana cambies. Entonces, ya. como que dices, bueno, pues yo creo que así es, bueno, a lo mejor es la edad, ¿no? No sé, bueno, a lo mejor, y pues no es así, pero sí es Sí. difícil detectarlo, la verdad. Y bueno, yo quería preguntarte eso, ¿no? O sea, digamos, cuando la cosa es demasiado evidente como en un accidente cerebrovascular, que como Ujú. dices, es algo muy súbito, que obviamente lo notas, pues bueno, ni hablar, vas al hospital o vas al médico, ¿no? Pero, ¿cuándo debo ir este, al médico, ¿no? En el caso de todas estas afecciones que son más sutiles, ¿no? O que no se da cuenta uno tan fácil. Pues bueno, por ejemplo, cuando hay dolores de cabeza constantes, o sea, de Ujú. verdad que es constante, constante, y también podría ser, digo, hay muchas razones por las cuales te puede doler la cabeza. Desde no dormir, Javier Grajales, Sí. hasta estar muy estresado, hasta no comer bien, pero, o sea, si es constante, tú dices, oye, tengo migraña, no sé, 2 veces a la semana y esto ya, ¿qué pasa? Ve al neurólogo. Y pues, ¿no? Ujú. Es cuidar tu salud cuando ves que las cosas no van bien. También, por ejemplo, la cuestión de si yo sé que soy hipertenso, ¿no? Con eventos cerebrovasculares que te digo que puede suceder, pues entonces manejar, ¿para qué te esperas hasta que tu presión ya está incontrolable? Pues si ya sabes que tienes eso, pues comiénzate a cuidar, ¿no? También con la diabetes. eh, Ujú. las alzas de glucosa
Mucha Ujú, gente dice, ay, es que pues ya no la puedo controlar y ya mejor así. Y no, las alzas de glucosa que tenemos tan fuertes, eso también va dañando al cerebro. Entonces ahí es como que vas acumulando poco a poco daño cerebral. Entonces, como para qué te esperas a acumular daño cerebral si puedes ir al médico, al, no sé, nutriólogo y que te ayude un poco con tu dieta para que pues no se trata de tener una vida así súper restrictiva en cuanto a mi alimentación si tengo diabetes, pero sí intentar pues llevar una dieta más o menos equilibrada dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, ujú. pues bueno, hay que ir creo que el neurólogo también, lamentablemente en México, es una especialidad carísima, o sea, no cualquiera puede pagar ir al neurólogo, entonces, Sí. pues no es como que te puedas ir haciendo revisiones así, ya sabes, periódicamente. Ujú, También, por ejemplo, en lo seguro social, si tú pides un pase con el neurólogo, pues ahí debe haber una razón, ¿no? No es como que, bueno, solo quiero un chequeo, porque el neurólogo no te va a mandar a hacer estudios porque son muy caros, ujú, a menos de que realmente lo necesites. Entonces, pues, o ujú. sea, le diría a todos que vayan con el neurólogo cuando ustedes sospechen que algo no va bien, aunque sea una ligera sospecha. Creo que ahí es cuando vale la pena. Y también escuchar mucho a los familiares, porque los que se empiezan a dar cuenta de los cambios conductuales o cognitivos son los familiares. Muchas veces mis pacientes adultos mayores que tienen ya deterioro cognitivo es de que se molestan, ¿no? Es que ¿por qué me dices que se me olvide todo? O de repente empiezas a decirle, oye, es que repites mucho las cosas y pues te molesta que te digan Claro, eso, porque sí. todavía son conscientes y todo. Pero pues sí, de repente ahí es como decir, bueno, está bien, ¿no? Pues voy a ir a revisarme. Por ejemplo, te cuento un caso así muy, muy extraño. Me llegó un pintor, bueno, hace marcos Ujú, y es muy joven, o sea, no me cuadraba a mí que tuviera ya un deterioro cognitivo, era muy joven, apenas iba a cumplir 60 años, o sea, estaba muy joven. Te digo que el deterioro normal, importante, empieza hasta los 70, o sea, y entonces poniéndome a investigar, viendo cómo, o sea, sí realmente tenía problemas de memoria muy, muy fuertes, pues ya tenía un daño cerebral causado por inhalar thinner, porque eso era su profesión, mm, estar utilizando thinner para la pintura y esto. Entonces, bueno, él casi, casi lo negó, o sea, sí, decía que no tenía nada, ¿no? Porque era difícil aceptarlo y una vez que ya fue a terapia, pues ya era porque ya, bueno, a revisión conmigo, la evaluación era porque ya estaba en niveles como muy, muy importantes de daño, ¿no? Y de memoria. Entonces hay que escuchar también a los familiares y pues la verdad entender que la gran mayoría pues no es que te quiera molestar, no es que te quiera hacer sentir mal, es que están preocupados por ti y están viendo que algo no va bien. Porque claro. es difícil que tú, teniendo la patología, te des cuenta y hagas algo. Son más los familiares los que empiezan a darse cuenta que están en tu entorno de que las cosas ya no van bien. Sí, creo que cada quien como que da cuenta, ¿no? O sea, como que dices, o sea, sí te das cuenta de que algo está mal o de que algo es diferente, ¿no? Pero a veces como que solemos pasar de inadvertido todas estas O, señales del cuerpo, ¿no? o la negación, ¿no? O la negación de no, ajá, claro, de a mí no me pasa nada, etcétera, ¿no? Porque también simbolizar la pérdida o simbolizar algo del orden de la ausencia, pues sí es Es como súper complicado, fuerte. ¿no? Interviene, pero pues bueno, es importante. Sí. Llegamos nuevamente a los 30 minutillos. Este, ¿Qué? Que sí, sí, apenas sí, estamos empezando. súper rápido. Sí. Este, pues me gustaría cerrar por aquí, si te parece bien. Creo que es bastante interesante. Hablaste como en términos generales de esto del Tourette, de los accidentes cerebrovasculares, de los tumores, que por supuesto que nos dejamos muchísimas cosas Sí, por ejemplo, te digo, al ay, así aire. les digo a mis Ajá, alumnos, ¿quieres saber un neurochisme? Ah, a ver. así les digo. Este, también hay, o sea, es que hay muchas patologías que se pueden causar en el cerebro, ¿no? Y una de las que me da como mucha curiosidad, no sé, que creo que nos puede pasar a los mexicanos son los cisticercos. Supongo que te acordarás Uf, sí, si sí, sí, nos sí. mencionaron en la escuela, ¿no? Entonces, también son cosas que, o sea, como de cuidado con los taquitos al pastor mal cocido, ¿no? Que nosotros así como que usamos mucho de ir a comer taquitos y se ve que en la carne de puerco están estos bichitos que se llaman cisticercos que Ujú, entran a tu organismo y se alojan en el cerebro. Y esos también empiezan, o sea, puede ser que se queden y se encapsulan
Y de hecho cuando, o sea, puede ser que te hagan una resonancia y así, ay, ¿qué crees? Tienes 3 cisticercos en la cabeza, ¿no? Y tú ni en cuenta que están ahí. Y por eso así como que, oigan, tengan cuidado también, ¿no? Pero bueno, es solo como un chisme, no por comer tacos al pastor te va a pasar, Claro. pero sí, o sea, de cocinar la carne y así, pues bueno, también es un consejo, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decirte, o sea, con mi comentario extra es como de que realmente hay muchas cosas que podríamos seguir platicando y que, o sea, como estas pequeñas cositas que suceden en el cerebro que pues a lo mejor tú ni te imaginas. Claro, seguiremos hablando un poco sobre eso en el siguiente video. Y sí, cuidado con los taquitos al pastor, cuidado con los elotes también, que luego el agua, ¿no? Que no la hierven bien o es agua encharcada o algo así. También, mucho cuidado con eso. Eh, Agradecerles que hayan visto este video, que nos dejen sus comentarios, que dejen su like, que es algo que nos apoya muchísimo. Si se suscriben también, así ahí llega como a más gente eh, esta, esta información que me parece importante. Y a ti, Neva, agradecerte nuevamente pues, tu presencia aquí. Creo que es bastante interesante todo lo que dices. Y muy importante, yo no sabía como algunas cuestiones ahí de los tumores o sobre todo de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y como que lo que ibas diciendo me pareció como muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Y pues nada, yo creo que nos despedimos y no sé si tengas como algo extra por decir. Ay, no, nada más si tienen preguntas, pues déjenlas ahí en el video, denle like, en la campanita para que les avise cuando salgan los nuevos videos de Javi. Y pues muchas gracias, Javi, te mando un abrazo, gracias por la invitación. Hasta No, luego a al todos. contrario. Gracias, nos vemos el siguiente domingo Hasta con un video nuevo.